Bueno, yo soy Alberto Cruz y les voy a presentar lo que es la monocleosis infecciosa, o también conocida como la enfermedad del beso. Primeramente empecemos con la etiología. Esta va a ser causada por el virus Epstein-Barr, pero también puede ser causada por el citomegalovirus, es un síndrome similar. Este va a pertenecer a la familia la herpes viridae y la subfamilia gamma herpes virus. Esta, en su estructura, va a tener una doble cadena de ADN envuelta por una miniclocápside cosaédrica cubierta con una envoltura lipídica con incrustaciones de glucoproteína. Asimismo, van a existir dos variables o dos cepas diferentes, las cuales van a ser citotóxicamente diferentes, sin embargo, en la serología van a ser indistinguibles. Podemos tener lo que son reacciones etiológicas, lo que es el linfoma de Burkitt, también con un carcinoma nasofaríngeo, enfermedad de Hodgkin, carcinoma gástrico o una enfermedad desmielinizante. En cuanto a su epidemiología, este va a ser cosmopolita. Se estima que se va a encontrar aproximadamente entre el 80-90% igual de la población. Este no va a tener ninguna relación con las estaciones del año y la enfermedad como tal va a ser más frecuente en lo que son adultos jóvenes y en adolescentes. Sin embargo, eso es mayormente en países desarrollados, hablando sobre la enfermedad. Sin embargo, la infección en países subdesarrollados va a ser más común en niños debido a las medidas de higiene, a las medidas de higiene. Esto, a su vez, hace que en la etapa adulta la enfermedad se presente en raras ocasiones debido a que cuando la enfermedad se da en la infancia, tienen a ser síntomas leves, suelen ser niños asintomáticos o cuadros atípicos que mayormente tienden a no ser diagnosticados. Eh, La transmisión de la enfermedad va a ser oral-oral. Esta se va a dar a través de la saliva, con un periodo de incubación de aproximadamente 6 semanas. La infección se va a dar en las células basales y del estrato intermedio del nasofaringe, que posteriormente va a infectar a las células B vírgenes de las amígdalas y también al tejido linfoideo subyacente. Esta infección, tanto en las células del epitelio nasofaríngeo como en los linfocitos B, se va a dar debido al receptor CD21 de la célula y al cual se va a unir la glucoproteína GP250 del virus. El virus posteriormente se va a internalizar y el genoma viral se va a incrustar en lo que es el genoma celular. Y aquí se va a mantener lo que es una infección latente y puede recuperarse periódicamente. La piedra angular de la mononucleosis infecciosa va a ser lo que es la infección a los linfocitos B. Estos linfocitos B van a pasar por un proceso de activación y de inmortalización. Por eso es que se relaciona con lo que es el cáncer nasofaríngeo. Estos a su vez van a activar lo que son las células T que van a dar lugar a lo que es la linfocitosis posterior. A su vez, mm, se va a dar una respuesta humoral, sin embargo, no va a tener importancia en cuanto no tiene una importancia, no tiene una relevancia en la enfermedad, es más que nada con un fin diagnóstico. Se van a formar tanto anticuerpos contra el virus, así como los llamados anticuerpos heterófilos, que son, que son IgM capaces de aglutinar eritrocitos de diferentes especies animales. El cuadro clínico.
Aquí es importante identificar una triada, que son fiebre, linfadenopatía, de clínica de faringoamigdalitis. La fiebre se va a caracterizar por una magnitud de duración variable y esta va a ser de predominio vespertino. La linfodenopatía va a iniciar a los 2-3 días después del inicio agudo. Se caracteriza por ser, porque los ganglios son de un tamaño de 1 a 3 centímetros y son dolorosos. Afectan tanto los ganglios cervicales, los axilares e inguinales, siendo preferentemente los ganglios cervicales posteriores. En cuanto a la faringoamigdalitis, va a ser una faringoamigdalitis exudativa que puede formar membrana, incluso se puede llegar a confundir con difteria y también con amigdalitis estreptocócica. También podemos encontrar lo que son esplenomegalia y junto con hepatomegalia. Sin embargo, estos se van a encontrar con mayor frecuencia en lo que son los niños. Y hay otros signos y síntomas como son las petequias escalar, la anorexia, náuseas, vómito, icteria, síntomas neurológicos, artralgia, eritema multiforme, que es menos frecuente. Este eritema multiforme se va a dar debido a, bueno, ahí lo explicaremos adelante mejor. Siguiente. En los niños, como mencioné anteriormente, la enfermedad tiende a ser o leve, asintomática o atípica, por lo tanto su diagnóstico tiende a pasar desapercibido. La enfermedad va a tener una duración, una fase aguda, que va a durar de 4 a 8 semanas aproximadamente. También va a tener una fase tardía y muy tardía, siendo de 8 semanas a 28, 29 o más respectivamente. En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico es la triada mencionada, que son fiebre, linfadenopatía y signos de faringoamigdalitis. Teniendo esas tres signos, podemos pasar a lo que son las pruebas de laboratorio. ¿Qué es lo primero que debemos destacar? Es una prueba de biometría hemática. Esta se va a caracterizar porque durante la primera semana de la enfermedad vamos a tener lo que es se puede encontrar creo que una leucopenia. Sin embargo, en la segunda semana ya vamos a encontrar lo que es una leucocitosis y acompañada de trombocitopenia. También se explica que podemos encontrar de una neutropenia acompañada. Sin embargo, esta se va aumentando progresivamente. La leucocitosis, producto de esta enfermedad, se va a caracterizar porque va a estar a expensas de lo que son las células T atípicas, al contrario de lo que se creería que son por las células B. Y estas mismas células T van a ser las encargadas de suprimir la enfermedad. Una vez teniendo esta indicación, esta dirección por la biometría hemática, podemos pasar a lo que son las pruebas serológicas, donde podemos realizar la prueba de Paul-Bennett para encontrar lo que son los anticuerpos heterófilos que mencioné anteriormente. Estos anticuerpos heterófilos no solamente son capaces de aglutinar hematíes de otras especies, sino que también son capaces tienen respuesta contra lo que es la ampicilina. Mm. Sin embargo, esta prueba no va a ser específica para saber qué enfermedad es, debido a que hay varias enfermedades que son capaces de producir anticuerpos heterófilos. También podemos encontrar lo que es las pruebas rápidas de Menospot y Monospot Monotest, y también lo que es la ELISA.
Aquí podemos observar un cuadro, ¿cómo se llama? De flujo para el diagnóstico, en el cual, como podemos observar, inicia con la triada, que posteriormente nos hace una división entre enfermedad, si es mayor o menor de 10 años. Como les mencioné anteriormente, si es mayor de 10 años, si es menor de 10 años, perdón, nos vamos a investigar si hay hepatomegalia o esplenomegalia. Ahí sí no alcanzo a leer lo que dice. Ah, y para posteriormente creo que... Agota el Ah, lado derecho del diagrama. ok, que no alcanzo a ver lo que dice. A ver, en caso de ser mayor de 10 años, este de, se considera ya una probable monocrosis infecciosa, por lo cual el siguiente paso sería realizar una biometría hemática. De esa biometría hemática, si tenemos, pasaríamos lo que es la evaluación de monospot y monotest para encontrar lo que son los anticuerpos heterófilos. En caso de estar presentes, ay, es que no le alcanzo a leerlo para nada. ¿Alguien sabe cómo se hace su más imagen? A ver, no tú la estás proyectando. Sí, sí, pero como lo estoy proyectando, no sé cómo lo proyecté esta vez. A ver, si quieres, quítalo en modo de A ver, proyección y ponle modo de edición para que lo puedas aumentar. me voy a dejar de compartir un momento. No, no la dejes de compartir. Va. Ahí está. Ahí está, ahora sí la puedes. No, A ver, no, no, ¿ya se así ve? como. ¿La ves bien así? Yo sí. Bueno, Bueno, después del monotest hacemos lo que son los datos de... Una vez con el monotest ya tenemos el diagnóstico de lo que es la monocrosis infecciosa y podemos pasar a buscar lo que son las complicaciones. Estos datos de complicaciones van a ser mayormente se refiere a lo que es una insuficiencia respiratoria. Este, en caso de ser una biometría hemática positiva, vamos a lo que es lo que restará hacer diagnósticos diferenciales. Y, o sea, básicamente el algoritmo es lo que les expliqué en, en la parte diagnóstica. ese algoritmo, ¿de dónde lo tomaste? En la guía de práctica clínica. En la guía de práctica clínica. Fíjate que el algoritmo no está del todo bien. A ver, ¿alguien tiene el Kumate a mano? ¿Cuántas diapositivas más tienes? Esta es creo que la 10 y me faltan 7, pero son cortas, no son muy largas. A ver, ponla, vamos a. ¿Alguien tiene el Kumate a mano? Yo, doctor. Le voy a pedir un favor. En el Kumate hay una tabla de pruebas diagnósticas. Ubíquela para que cuando yo le diga la ponga, por favor. Es un cuadrito donde dice pruebas diagnósticas y tiene varias cosas, varios tipos de reacción serológica a diferentes componentes del virus. Entonces, pongo Mm, otra vez el diagrama de flujo. Esa Está tabla puesto. no la vemos ahora. Ah, ya. A ver, estoy solicitando el control. Dámelo. Es que este es.
Ya me lo quitaste. No, es que no, el control no era. No le puedo hacer el control de así de la forma en que lo estoy proyectando, me parece. Pero si gusta, usted me menciona y yo lo señalo. O Ajá. A ver, ponlas. ya está. Muy bien, primero nos vamos a ir del lado izquierdo de ahorita de la pantalla, de ustedes, del lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos aquí es los datos clínicos que sugieren una mononucleosis infecciosa. Hay varias enfermedades que desde el punto de vista clínico pueden parecer una mononucleosis infecciosa, pero no son ocasionadas por el virus del Epstein-Barr. Por lo tanto, sus pruebas contra el virus del Epstein-Barr estarían negativas, aunque el cuadro clínico se pareciera mucho. Tú ya nos dijiste que los datos pivote para mononucleosis son fiebre, linfadenopatía y faringoamigdalitis purulenta. Aunque la faringoamigdalitis puede o no puede estar presente. ¿Nos puedes decir dos o tres enfermedades que se pudieran confundir desde el punto de vista clínico? Pues igual Ayer vimos una, me parece que la toxoplasmosis. la toxoplasmosis, ¿sí? Y también Cuando una vimos las enfermedad. exantemáticas vimos otra, rubiola, Ajá, la rubiola. Y ¿sí? tal vez la clásica igual También una. puede ser por citomegalovirus, Ujú, eso sí, ¿sí? Y hay otras que se pueden parecer, ¿no? Entonces aquí el chiste es ir buscando. Y hay otras no infecciosas como los linfomas y las leucemias. de hecho, ¿Sí? Y eso en un parece. momento, sí, linfomas y leucemias. Y en un momento dado, el paludismo, antes de que tenga una crisis hemolítica, también se puede parecer. ¿Sí? Y cuando veamos la rickettsiosis, también vamos a ver que se pueden parecer antes de que tengan una fase exantemática. Entonces hay varias cosas que se pueden parecer. Entonces, aquí en el diagrama, yo no sé cuál es la razón por la que pongan la edad de 10 años allá en medio, en la división del flujo del diagrama. Y luego, cuando se ponen que si tiene menos de 10 años, buscar hepato y esplenomegalia. Cuando eso tendríamos que buscar desde arriba. O sea, no entiendo por qué están dividiendo 10 años allá. Y luego, si sí tiene menos de 10 años, búscale hepato esplenomegalia. Y si sí tiene hepatoesplenomegalia, pásalo del otro lado a positivo para mononucleosis infecciosa, a posible mononucleosis infecciosa. Esto no es así, ¿no? Pero bueno, vamos a respetar ese diagrama de flujo. Dice que si no tiene datos de esplenomegalia, hepato y esplenomegalia, busquemos unos datos de enfermedad bacteriana. ¿Qué enfermedad bacteriana? Pues faringoamigdalitis, ¿no? Si tiene fiebre, ¿sí? Linfadenopatía cervical nada más, ¿sí? Y datos de amigdalitis purulenta, pues pensaríamos en una faringoamigdalitis bacteriana. Pero si la linfadenopatía no solo fuera cervical y fuera axilar, epitroclear e inguinal, ya no estaríamos en presencia de una faringoamigdalitis bacteriana. Entonces es muy importante que ubiquemos eso que nos pone el diagrama de flujo, porque yo considero que no está bien, ¿sí? Vámonos del lado derecho, que es el lado derecho de la mano de ustedes, que es el lado que verdaderamente nos importa, y que yo no metería ese lado izquierdo, y que yo pondría, si el paciente tiene datos de faringoamigdalitis purulenta y adenomegalia cervical y en otros lugares, y tiene más de una semana de fiebre y ataca el estado general, es posible mononucleosis infecciosa o cualquier otro de los agentes que puedan causar la enfermedad. Entonces, en este sentido, ya tendríamos que hacerle una biometría hemática, ¿sí? Para ver si existen o no alteraciones. ¿Qué alteraciones? Ahí los tienen arriba y a la derecha, en el cuadrito que está allá, donde nos ponen que cuando la mononucleosis infecciosa es causada por el virus del Epstein-Barr, ¿sí?
lo que podemos ver es una gran leucocitosis, ¿sí? A expensas de monocitos. Esta gran leucocitosis a expensas de monocitos no la vemos, ¿sí? Cuando la enfermedad es causada por otro agente etiológico diferente del virus del Epstein-Barr. De todas maneras, si el criterio clínico se cumple, nuestra obligación, ¿sí?, es hacerle la biometría hemática y la prueba de monotest. Aquí hay un problema porque el monotest en los menores de 5 años, no es una prueba fidedigna, ahí tendríamos que hacer otra cosa. Pero si el monotest es positivo, prácticamente tenemos confirmado el diagnóstico de mononucleosis infecciosa, y si es negativo, pues no lo eliminamos, tendríamos que hacer otra cosa. Entonces le voy a pedir a quien nos dijo que tenía ahí el Kumate, que nos comparta la tabla que está del diagnóstico serológico en el Kumate. ¿Quién nos dijo? Yo, doctor, pero en el capítulo del combate de mononucleosis no encontré ninguna tabla. Debe haber una tablita por allá. No había tablita Y no, era puro no sé texto, si tiene otra básicamente. edición. A ver, entonces, No sé. síguele y yo ahorita la busco. Gracias, síguele. Lo que sí menciona es que hay una serología para el anticuerpo ACB, me parece, del núcleo. ¿Qué es eso? Ese confirma lo que es la mononucleosis. Hay una tablita. Síguele, ahorita yo la busco. Ok. Y aquí está lo que mencionaba el doctor que iba a Ajá. comentar. El diagnóstico diferencial que va a estar, que puede confundir con diferentes enfermedades, ya sea difteria, pneumonitis estreptocócica, leucemia, fiebre eruptiva, meningoencefalitis viral, tifoidea, brucelosis, hepatitis infecciosa. Y un gran eje para la diferenciación entre esta enfermedad y los eventos diferenciales son los anticuerpos heterófilos. Ajá, síguele. Y ya por último, el tratamiento que en general no existe un tratamiento específico contra la mononucleosis infecciosa. Mayormente es un tratamiento sintomático con lo que son AINES, ya sea paracetamol y ibuprofeno. Algo importante que pues mencioné en la parte de patogenia es que los anticuerpos heterógenos también pueden este, activarse con lo que pueden haber anticuerpos heterófilos contra lo que es la ampicilina. Por lo tanto, no se debe de administrar, ya que podría dar complicaciones exantemáticas. En pacientes graves se puede usar lo que son los esteroides más lo que es el aciclovir. Solo se recomienda lo que es la obstrucción importante en las vías aéreas, trombocitopenia grave, anemia hemolítica inmune grave o anemia plástica, impostación grave o prolongada. Y bueno, tenemos varias complicaciones como la ruptura esplénica, obstrucción de vías respiratorias por hiperplasia linfoide o edema de la mucosa, síndrome hemofagocítico desencadenado por virus Epstein-Barr, y neurológico como síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalitis, meningitis séptica o meningitis transversa. El pronóstico en general es bueno, incluso en las complicaciones leves. Es recomendable evitar el contacto con la saliva del enfermo, aunque se dice que incluso las personas susceptibles y cercanas solo se infectan aproximadamente el 10%. La higiene personal es importante y, y no se recomienda la donación de sangre de mínimo 6 meses, hasta mínimo 6 meses después de la mononucleosis infecciosa. Y pues aquí tenemos lo que es la historia de la enfermedad. A ver, entonces voy a quitar ya, eso ya que ustedes lo vean por su cuenta. Voy a poner en pantalla algo que me van a leer y le voy a pedir, a ver, ¿a quién le voy a pedir? Ya saben que le pido a las damas que lo lean. A Mayra. Mayra, ¿me escucha?
Gracias, doctor. Sí. Sí, le voy a pedir que lea lo que le voy a poner en pantalla. ¿Qué es lo referente al diagnóstico? Ahí está, Mayra. ¿Lo ve? ¿Lo ve bien? Pongo más grandecito. Ahí está. Sí, se ve bien. Gracias. Respuesta inmune adaptativa. Respuesta humoral. El primer anticuerpo que se detecta es la IgM contra el antígeno de la cápside viral. Se detecta en el 90% de los casos. Puede detectarse desde los momentos iniciales de los síntomas y desaparece a los 2 a 6 meses. Todos los casos presentan la IgG-ACV, que aparece de la segunda semana y el segundo mes de la infección aguda y alcanza su máximo nivel a los 4 meses, manteniéndose positivo durante toda la vida. A los 3 a 6 A ver, meses deténgase allá. Ahorita vamos a pasar a otra parte, ¿sí? Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Antes nos hablaron de la estructura viral, de las partes que tenía el virus. Y aquí nos están diciendo que el anticuerpo más temprano que se detecta en la enfermedad causada por el virus de Epstein-Barr es el anticuerpo contra la cápside viral. 90% de los pacientes, ¿sí?, tienen positivo el antígeno de IgM contra la cápside a partir de la segunda semana. ¿Sí? Esto quiere decir que es el mejor anticuerpo que nos diagnostica en forma temprana la infección por el virus de la Epstein-Barr. Luego dice que en todos los casos, ¿sí?, a partir de la segunda semana, pero eso se va mucho más allá de la segunda semana, aparece la IgG contra el antígeno de la cápside. Entonces, tomando estos dos, inclusive podemos ubicar cuánto tiempo de enfermedad pudiera tener un paciente más o menos. Si tuviera IgM nada más, está muy, muy tempranito. Y si tuviera ambos, puede ser desde la segunda semana hasta muchos meses más, ¿no? Hasta 6 meses. Sígale. Aquí es donde dice a los 6 meses. Ahí está. A los 3 a 6 meses de la enfermedad aguda aparecen los IgG contra el antígeno nuclear y una vez aparecen generalmente persisten durante toda la vida. Respuesta celular. La infección por virus de Epstein-Barr da lugar a una respuesta intensa de los linfocitos T, tanto como CD4 como CD8. Inicialmente predomina la respuesta de los CD8, que son cruciales para controlar la fase lítica inicial y reducir el virus a su fase latente. La linfocitosis característica de la mononucleosis infecciosa es a expensas de los CD8 y asimismo son responsables de los síntomas clásicos de la mononucleosis infecciosa. Por último, la ausencia de esta respuesta, como ocurre en los pacientes inmunodeprimidos, da lugar a los procesos linfoproliferativos y a la infección severa post-trasplante. Hay datos específicos que nos hablan de cuándo el monotest o la prueba de Paul-Bunel, que son anticuerpos, la prueba de anticuerpos heterófilos, no tienen tanta sensibilidad y nos piden que hagamos otras cosas que son más sensibles y específicas. Léale. El diagnóstico de la infección por virus de Epstein-Barr en los niños es difícil por varias razones. La infección cursa de forma típica. La infección en niños menores de 10 años cursa de forma asintomática o con síntomas muy escasos, aunque se puede presentar en la forma de mononucleosis clásica. Solo el 10% de los niños que adquieren la infección presenta algún tipo de síntoma, predominantemente Respiratorios. respiratorios. Los adolescentes y adultos jóvenes presentan síntomas típicos de mononucleosis en un 50% de los casos. Sí, esta es una pauta muy importante, vean.
Los anticuerpos heterófilos. Los anticuerpos heterófilos tienen una sensibilidad muy baja en los menores de 2 años y baja en los menores de 4 años. La serología también es más difícil de interpretar y da resultados dudosos en niños, con mayor frecuencia de falsos negativos. Bien, entonces, aquí es lo que les estaba yo diciendo, las pruebas de anticuerpos heterófilos, cualquiera que sean, ya sea la de Paul Bunel o la de Monotest, ¿sí? En los menores de 5 años no tienen los mismos valores diagnósticos, ¿sí? Entonces ahí el que salgan negativos no nos descarta la enfermedad y habría que hacer otra cosa, ¿sí? A ver, déjeme irme acá. ¿Léale, Mayra? Sí. Anticuerpos heterófilos. Son anticuerpos tipo IgM que aglutinan hematíes de otras especies de mamíferos. Aparecen en la fase aguda de la infección con un pico a las 2 a 5 semanas. Es muy útil para el diagnóstico en niños mayores, adolescentes y adultos, ya que la sensibilidad es de 85 al 90%, 50% en la primera semana y un 60-90% en la segunda y tercera semana de la enfermedad, y una especificidad del 98 al 100%. Acá. Las debilidades del test son: solo un 50% de los niños menores entre 2 a 4 años con serología positiva son positivos para anticuerpos heterófilos. En menores de 2 años baja a un 10 a 30%. ¿Por qué lo seguimos utilizando? Aquí está. La fortaleza del test es su simplicidad y economía. Sí, esto te lo hacen en cualquier lugar y es casi como hacer una prueba de tipificación de grupo IRH, más o menos, parecido, ¿no? Nada más que lo que se usan son eritrocitos de otras especies, de caballo o de carnero. Vamos a ver. Aquí, Mayra. La serología específica. Serología específica. Las técnicas utilizadas de forma rutinaria en los laboratorios son análisis de inmunofluorescencia, enzima inmunoanálisis y ELISA, inmunoanálisis de quimioluminiscencia, inmunoanálisis múltiple de flujo. Aquí son las técnicas del laboratorio. Vean que no hay una. Son una, dos, aquí hay dos, una, dos, tres, cuatro técnicas diferentes. ¿Para qué nos sirven esas técnicas? Para detectar anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos. ¿Cuál de estas técnicas es la más difundida hoy para muchas cosas? Esta. Esta es la que tenemos casi en todos los laboratorios. Sígale aquí donde dice serología. Serología. IgM antígeno de la cápside viral. IgG antígeno de cápside viral. Ambas suelen estar presentes desde el inicio de la enfermedad debido a su largo periodo de incubación. La IgM desciende a partir de las 4 a 6 semanas del inicio de la clínica y desaparece alrededor del tercer mes. Por tanto, es un buen marcador de infección aguda. La debilidad de la IgM consiste en que es poco específica y las infecciones por otros virus del grupo herpes pueden inducir a la aparición de este anticuerpo. Asimismo, las enfermedades con gran activación inmune también pueden producir su aparición. Por tanto, es importante la correlación con la clínica. Aquí. La IgM antiantígeno de la cápside viral aparece en el 60% de los niños menores de 2 años, en comparación con el 90% de los niños mayores y adultos, siendo su pico máximo de menor magnitud. Ahí yo voy a ir más rapidito, ¿sí? Porque vean,
la IgG contra el antígeno de la cápside, ¿sí?, ya nunca desaparece. ¿Sí? Entonces, cuando solo vemos IgG y no hay IgM, estamos hablando de que alguien tuvo una infección por lo menos 6 meses atrás. ¿Sí? Entonces ya se descarta la enfermedad aguda. Y hay otros antígenos, anticuerpos, ¿sí?, como el anticuerpo contra el antígeno EBNA, que aparecen más tarde, ¿sí?, y que nos pueden ir ubicando en el momento en el que se encuentra la enfermedad. Entonces, aquí está la tabla que les decía, ¿sí? Y se las voy a poner en el chat para que la tengan ustedes, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, después veremos si es cierto. A ver, vamos a seguir con rickettsiosis. En tanto nos ponen la presentación, registren su asistencia, por favor. Doctor, entonces, ¿se prefiere la serología sobre la reacción de Paul con él? En los niños menores de 5 años, no, miren, se lo hacemos a todos, porque como vieron ustedes, en realidad las pruebas serológicas son menos sensibles y específicas en los menores de 5 años. ¿Qué es lo que hacemos? A todos invariablemente le pedimos el monotest o la prueba de Paul Bunel, ¿sí? Pero en los niños de menos de 5 años, si sale negativa la prueba de monotest y el cuadro clínico es compatible, lo que se recomienda es entonces hacerle anticuerpos de ELISA contra la cápside. Y si sale negativo, pues habría que buscar otra enfermedad que se pareciera, que son parte del síndrome de mononucleosis que no fuera causada por Epstein-Barr. Entonces, como la prueba de Paul Bunel y el monotest son muy prácticos, rápidos y baratos. Ok, entonces... Sí, le escucho. Ay, perdón, es que mi internet está lento, no sé si le interrumpí, perdón. ¿No? ¿Está bien? Que en adultos, si ya tenemos la biometría hemática y el monotest positivo, pues ya hasta ahí lo dejamos, ¿no? En Así adultos. lo dejamos, exactamente, así lo dejamos. El asunto es con los niños, ¿sí? Y con los niños los menores de 5 años, el que tenga una prueba negativa a monotest no me elimina la enfermedad. Hay que ir más allá en esto que está en la tabla, ¿sí?, que nos orientaría en esto, ¿sí? Por ejemplo, miren, si todo fuera negativo contra cápside, contra EBNA y contra todo, no hay infección. Pero si está positivo con IgM para la cápside, positivo para IgG contra la cápside, infección aguda, ¿sí? Luego, negativo para la cápside, negativo IgM para la cápside, pero positivo para IgG, infección pasada, ¿sí? Y esto nos ayuda en aquellos casos de menores de 5 años donde el monotest es negativo. ¿Sí está claro? O sea, mayor de 5 años con monotest positivo, ahí la dejamos. Con monotest negativo, busquemos otra cosa, a los mayores de 5 años. Menor de 5 años, con monotest negativo, hagámosle pruebas más específicas. Si negativos, busquemos otra cosa. Si están positivos, nos quedamos con el diagnóstico de mononucleosis, ¿sí? Aquí está la descripción, miren, de lo que estamos viendo acá. ¿Sí está claro? O sea, siempre la primera prueba que vamos a hacer en nuestro medio va a ser el monotest o la de Paul Bunel.
¿Por qué? Porque es rápida y barata. Y la hacen en cualquier lugar. Sale positiva, tenemos el diagnóstico. Sale negativa, tenemos la opción de que si es un menor de 5 años, le hagamos estas otras. Si es un mayor de 5 años, lo consideraríamos porque no nos aportarían mucho más estas otras. Pero eso ya va a depender del criterio de cada quien. ¿De acuerdo? Bien, pues adelante con lo que sigue, con rickettsiosis, con los tifos y las fiebres manchadas. Doctor, hay dos de asistencia para el mismo día, o sea, para hoy. No entendí. ¿Qué hay de la asistencia? O sea, hay dos que son del día de hoy. A ver, déjeme ver. Hay dos del día de hoy. Déjeme. Ahorita borro uno, permítame. A ver. Efectivamente hay dos. Voy a borrar el último. Ahí está. Ya quedó uno solo. Nada más verifiquen que hayan registrado su asistencia en el que quedó. De acuerdo, gracias. Ándale, gracias. ¿Ya se ve presentación? Sí, ya se ve. Adelante. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar de la rickettsiosis. Como generalidades tenemos que es un grupo de enfermedades infecciosas que van a pertenecer a la familia Rickettsia. Son bacilos gram negativos, intracelulares y obligados. Se van a teñir mal con la tinción de Gram, pero se van a teñir con la de Jiménez. En su mayoría es una enfermedad zoonótica. Se van a reproducir por fisión binaria. Su principal vector van a ser los artrópodos, donde están las garrapatas, piojos o pulgas. Y se van a dividir en 3 grupos: las fiebres manchadas, el tifus y otras rickettsiosis. Bueno, su epidemiología. La fiebre exantemática va a tener una distribución en el norte. Es adquirida entre los meses de abril, septiembre e invierno y está en todo el continente americano. Su agente etiológico va a ser la Rickettsia rickettsii y se va a encontrar en la garrapata común en los perros. El tifus murino o endémico se va a distribuir en México, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, predominando así en las zonas cálidas durante abril y octubre. Su agente etiológico va a ser la Rickettsia typhi y su vector va a estar en reservorios murinos como son las zarigüeyas, ratas, y se van a propagar a través de pulgas que van a ser sus vectores y va a ser el segundo más frecuente. El primero más frecuente va a ser la fiebre exantemática. El tifus epidémico se va a distribuir en México, Estados Unidos y Perú por la Rickettsia prowazekii. Es transmitida por el piojo del cuerpo humano y es causante de la enfermedad de Brill-Zinsser y se usa también para bioterrorismo. El Ehrlichiosis se va a encontrar en Estados Unidos y México, aunque en México hasta ahora solo se ha detectado un caso. Va a pertenecer a la Ehrlichia chafensis y su vector va a ser una garrapata, especialmente se encuentra en el venado cola blanca. Otros sitios que van a ser de importancia epidemiológica es que esta enfermedad se va a desarrollar más en un medio rural
Va a ser a través de animales domésticos, en lugares donde exista mala higiene. Estos van a generar un factor de riesgo adicional. Bueno, este es un cuadro más completo el que puse, donde habla ya de todas las fiebres y de todos los tifus. Esta es lo que encontré de la semana epidemiológica. Y hasta el momento creo que solo hay un caso. Bueno, vamos a la fisiopatogenia. Esta enfermedad va a comenzar con la picadura indolora del artrópodo infectado, que va a dejar sus heces sobre la piel. Luego esto va a entrar al organismo a través del piquete a la hora en que la persona se rasca. Puede entrar también por inoculación de las mucosas con heces infectadas. Se va a inducir una reacción inflamatoria intensa. Las riquecias se van a multiplicar y se van a diseminar por las vías ya sea linfática o hemática. Posteriormente, de 5 a 7 días en las fiebres manchadas o de 8 a 12 días para los tifus exantemático, murino y rural, aparecen ya las primeras manifestaciones clínicas. Luego hay lesión en los endotelios, aumenta la permeabilidad capilar, se va a producir extravasación de líquidos y proteínas plasmáticas que van a ocasionar como resultado edema. El agraviamiento de este cuadro va a terminar en un choque y es donde en los casos graves la lesión vascular es significativa. Hay hipoperfusión, donde puede haber insuficiencia renal, respiratoria, desarrollo de alteraciones del sistema nervioso central o falla multiorgánica. Ahora vamos a las clasificaciones. Primero está el grupo tifo, donde se encuentra la Rickettsia prowazekii, que va a dar como enfermedad al tifus endémico. Su vector va a ser el piojo humano y su hospedero va a ser el humano. Sus manifestaciones clínicas principales va a ser que va a iniciar con una cefalea brusca, intensa, escalofríos, fiebres y mialgias. Va a tener un periodo de incubación de 2 semanas y un pródromo de 2 días. Va a haber exantema en los pliegues axilares en la parte superior del tronco alrededor del 5.º día y va a tener una dirección centrífuga. Las máculas van a abarcar todo menos la cara, la palma y los pies, y esto va a ser como que el dato diferencial de las otras. En la Orienta Tsutsugamushi, la enfermedad que va a dar es el tifo de los matorrales. Su vector va a ser un ácaro y su hospedero también va a ser el ser humano. Aquí su manifestación clínica es que en el sitio de la picadura se va a formar una pápula que más tarde se va a ulcerar y va a dar lugar a una costra negra. Alrededor del 4.º al 5.º día ya se pueden apreciar linfoadenopatías regionales y va a tener un periodo de incubación de entre 8 y 18 días. La Rickettsia tifi va a dar como resultado al tifo murino o endémico. Su vector va a ser la pulga y el hospedadero va a ser los roedores y las comadrejas. Se va a observar una infección endotelial muy similar a la fiebre de las montañas. Va a haber erupción cutánea maculopapulosa localizada en el tronco en un 88%, en las extremidades un 45%, y si la enfermedad llegara a progresar, puede encontrarse otras alteraciones en el hígado, riñón e incluso neurológicas. Pues estas son unas imágenes de cada uno de los tifus que encontré. Luego tenemos al grupo de las fiebres manchadas, donde está la Rickettsia cari, que va a dar como resultado a la viruela rickettsial o varicela rickettsial, me parece. Su vector van a ser los ácaros y van a tener como hospedero a los roedores. Aquí va a haber una pápula que aparece alrededor de la primera semana después de la picadura y va a tener un progreso veloz a una ulceración.
para terminar formando una escara. Se observa la progresión del exantema en forma de erupción, en el que aparecen vesículas que posteriormente van a terminar convirtiéndose en costra. Luego tenemos a la Rickettsia rickettsii, que va a dar a la fiebre manchada de las montañas rocosas. Se va a transmitir por una garrapata, la garrapata común de los perros. Se va a encontrar en mamíferos pequeños, perros, conejos. Es mortal hasta en un 25% de los casos. Se va a presentar con fiebre, escalofrío, dolor de cabezas y mialgias. La erupción, a diferencia de las otras, va a comenzar en las manos y los pies y se extiende hacia el tronco. Es muy común encontrar un sarpullido en las palmas y en la planta de los pies, y en etapas posteriores la erupción puede ser petequial y hasta hemorrágica. La Rickettsia conori va a dar como resultado la fiebre botonosa. Su vector va a ser también una garrapata. Su hospedadero va a ser los roedores y perros. Y después del 5º al 7º día va a aparecer fiebre elevada, cefalea, malestar general, dolor articular, abdominal y confusión mental. En el lugar de la picadura se va a producir una úlcera necrótica con un halo violáceo. Y aquí tenemos la imagen de cada una de ellas. Finalmente tenemos a la fiebre Q, que va a estar a cargo de la Rickettsia burnetii. Va a dar la enfermedad de la fiebre Q. Se va a transmitir a través de la vía aérea, por fomites y también por la garrapata. Su hospedero va a ser el ganado bovino y sus manifestaciones clínicas se van a dividir en dos fases, en una aguda y en una hepática. En la aguda va a presentar fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y mialgia, mientras que en la hepática va a haber formación de granulomas. Hasta en 1/3 de los casos se puede complicar con hepatitis. Bueno, las manifestaciones clínicas se van a agrupar en 3 estadios. Van a ser el periodo prodrómico, el periodo de la fase de estado y la fase exantemática. Durante el periodo prodrómico, los enfermos se van a quejar de malestar general, cefaleas, febrícula, y es común que esta fase no se desarrolle o no se tome en cuenta, y aparece de inmediato la siguiente etapa, que es donde encontramos fiebre súbita, elevada, escalofríos, tiene una duración de alrededor 3 semanas, va a haber cefaleas intensas, casi al punto de ser intolerables, va a haber vértigo, ataque al estado general. A la exploración física se puede ver la piel seca, conjuntivitis muy intensa con fotofobia, un estado de conciencia alterado, tos seca, náuseas, vómitos, acúfenos, sordera, ribicundez y ribicuidez facial. Y luego tenemos a la fase exantemática, que es donde se van a presentar cada una de las diferentes características clínicas son las que mencioné en la parte anterior. Luego tenemos la etapa clínica, que tiene una tríada para distinguirla, que es de cefalea, fiebre y erupción cutánea, que se manifiesta alrededor del 3er a 5º día. Es de inicio no pruriginoso y la evolución apapular puede desarrollar hemorragias o áreas de necrosis y gangrena, y tiene una evolución centrípeda, va de muñecas, tobillo a tórax. También se van a presentar síntomas gastrointestinales, como son el vómito, dolor abdominal, que nos pueden confundir a la hora de dar el diagnóstico,
neurológico, como son confusión, convulsiones, meningitis, disfunción cortical difusa en el electroencefalograma, oftalmológicos, como son la conjuntivitis, la papiledema, hemorragias retinianas. Puede existir también compromiso cardíaco, que ya es pericarditis, miocarditis, tos o disnea. Luego tenemos las complicaciones, entre las que se encuentran amputaciones por gangrena, lesión renal aguda, tipo necrosis tubular aguda, que va a requerir ya de hemodiálisis, disfunción cortical difusa, derrames pleurales, muerte a los 7 o 15 días de inicio de los síntomas si no hubo un tratamiento oportuno, coagulopatías, hiponatremia, problemas neurológicos hasta llegar al punto de coma. Para realizar un diagnóstico, pues se van a tomar en cuenta tanto los datos clínicos como estudios serológicos. En el clínico, pues la cefalea intensa, conjuntivitis con derrames hemáticos subconjuntivales, los antecedentes socioeconómicos del paciente van a ser un dato que nos ayude. Cuando aparece el exantema, la distribución también nos puede ayudar a distinguir la fiebre manchada si se da de forma periférica o los otros tifos si se da de manera central. Para el diagnóstico a través de lo serológico se van a utilizar las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G después de una semana a 10 días de inicio de los síntomas, las reacciones febriles con la prueba de Wade-Felix por Proteus o X19 o X2 con titulación mínima 1 a 16, inmunotransferencia de Western blot, reacción de fijación en la superficie de Ruiz-Castañeda, fijación de complemento por inmunofluorescencia indirecta, PCR, inmunofluorescencia directa de biopsia de piel con la lesión activa y los cultivos. A ver, regrésese en un momentito. Entonces, pues ahorita nos acaba de describir una cosa muy compleja, porque no es una sola enfermedad, sino son varias enfermedades, ¿sí? Que además tienen datos compartidos con otras enfermedades. Por ejemplo, la podemos confundir con sarampión, la podemos confundir con una meningococcemia, la podemos confundir con una leptospirosis en su síndrome de Weil, la podemos confundir con una brucelosis, con una tifoidea en alguna fase de la enfermedad. Recuérdense que todas esas enfermedades son enfermedades febriles sistémicas que causan además exantema, aunque el exantema lo causan de una manera diferente. Aquí el exantema es causado por una vasculitis, ¿sí? Es un exantema que se palpa y causa necrosis en algunos lugares. Entonces, aquí la clave para sospechar la enfermedad es primero que conozcamos la epidemiología, si tenemos o no tenemos en nuestro estado. Por ejemplo, aquí no tenemos fiebre manchada de las montañas rocosas, pero sí tenemos tifo endémico y tifo epidémico. ¿Y dónde sería más frecuente esto? Pues en los lugares rurales donde hay chinches, pulgas y garrapatas o en los cinturones de miseria. Entonces, cualquier enfermedad febril grave con exantema, ¿sí? O meningitis, ¿sí? Pues habría que incluir todo este grupo de patologías en la batería diagnóstica, porque es verdaderamente difícil, antes de ver un exantema necrótico como el que nos presentaron antes, si nos ponen las radiografías del niño con las partes necrosadas de su piel, pues ahí, pues ya cualquiera con un poquito de conocimiento médico le puede caber en la cabeza que lo que está es en alguna de las rickettsiosis, que ya vieron que son muchas, ¿no? Pero pues la idea es no llegar a esto, porque el tratamiento oportuno evita de alguna manera que se llegue a esto.
La otra ventaja es que la gran mayoría de estos agentes infecciosos responden al mismo tratamiento. O sea, ni siquiera tenemos que ir al detalle de cuál de ellos es. Que solo con que ubiquemos que es una rickettsiosis, el tratamiento sería muy similar para todos ellos. Sígale. En el caso del tratamiento van a ser antibióticos que deben iniciarse aún con solo tener la sospecha clínica y no hay que esperar a que te den la confirmación. Las tetraciclinas son el medicamento de elección, son eficaces siempre y cuando se instituyan en una etapa pues inicial y se administren de manera correcta. La de elección va a ser la doxiciclina por 24 horas a partir de o sea, se va a dar incluso a partir de la desaparición de la fiebre, pero no se debe utilizar en menores de 8 años. Se va a tener como plan B al cloranfenicol y cuando exista resistencia a beta-lactámicos, a aminoglúcidos y trimetoprim sulfametazol. Y eso sería todo por mi parte. Esta es la historia natural del enfermedad. Sí, muy bien, déjela ahí. Déjela ahí para que cada quien la revise por su cuenta. ¿Qué quiere decir la palabra tifo? ¿Se le ocurrió buscarla en el diccionario? No. A ver, échale una miradita, póngala ya, como diríamos, googleela a ver qué aparece. Dígame un número, Kelly. 25. 5. Vamos a ver. David, ¿estás ahí? David Vela. Sí, sí estoy. David, dime un número. Um, 26. Ah, qué cuate. Gloria. Usted sabía que era Gloria, ¿verdad? Porque es la que le sigue en la lista. David, eso es maldad. Pero bueno. Gloria, ¿está por acá? Sí, doctor, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. A ver. Entonces ya le encargamos a Kelly que por curiosidad googlee la palabra tifo. ¿Sí? Y en tanto vamos a ver esto que sí que dice aquí, que está aquí. Ya puedo dejar de compartir mi pantalla. No es necesario. Yo la voy a quitar. Ok. Ya la quité. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? A ver, Gloria, léanos el caso clínico, por favor. Ok. Paciente masculino, raza blanca, de 26 años de edad, ocupación militar, que refiere que hace aproximadamente 4 años perdió parte de su agudeza visual del ojo derecho de forma súbita. Sin otro síntoma acompañante, no refiere antecedente de trauma ni uso de fármacos. Datos positivos al examen. Deténgase allá. Deténgase allá. Sí, porque le vamos a preguntar a David. David, dígame enfermedades que pueden causar pérdida aguda de la agudeza. Bueno, pérdida de la agudeza visual. Solo dígame enfermedades. Podría ser glaucoma. Glaucoma, esa es una posibilidad. ¿Sí?
¿Otra? Retinopatía ¿Retinopatía de qué tipo? del tipo diabético. Vamos a quitar esto de acá. Igual creo que podría ser cataratas. Bueno, sí. Sí. ¿Qué más? Gloria, dígame dos. Pues igual la miopía podría ser. A ver, la miopía, no, la miopía ya hay pérdida de la agudeza visual, pero esa ya viene la viene arrastrando casi de, de muchos años, casi desde la niñez, ¿no? Entonces no checa, no entra. ¿Sí? Pero sí causa disminución de la agudeza visual. Ahí le puse ahí algo. Hemorragia. Sí, hemorragia intraocular. De cualquiera de las causas. Puede ser por hipertensión Por arterial, por traumatismo. trauma, ¿sí? Por infección local del ojo, una hemorragia intraocular. ¿Sí? ¿Algo más? Uveitis también podría ser. Uveitis. Una más. Una más. Muy bien, aquí ya dijimos entidades, ahí les puse una más, ¿sí? Uveitis, retinitis, corioretinitis, ya les puse alguna más, ¿no? Pues estas son entidades nosológicas que pueden tener etiologías diferentes. Por ejemplo, aquí el glaucoma puede ser de ángulo cerrado o de ángulo abierto. La retinopatía diabética, pues no, ya es una entidad muy especial. La catarata puede ser congénita o senil. La hemorragia puede ser traumática o hematológica o autoinmune, igual que estas otras dos, que pueden ser infecciosas o no. Entonces aquí ya construimos un gran bloque de cosas. Antes de que hiciéramos alguna cosa específica, ya está en nuestra cabeza esto, ¿sí? De esto, bueno, aquí lamentablemente dice que tiene 4 años de haber perdido la agudeza visual, pero es posible que este paciente hubiese llegado cuando la perdió en forma aguda antes de los 4 años. ¿Por qué se tardó 4 años? Pues quién sabe, ¿no? Pero aquí podríamos descartar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser o no podría ser. Habría que preguntar si tiene, o sea, ver sus exámenes de glucosa y preguntar por antecedentes. Pero según lo que parece,
¿Podría o no podría? Porque antes de que tenga retinopatía, ¿cuántos años después de la diabetes aparece la retinopatía? Muchos años. 10, 15, 20. O sea, ya se hubiese quemado aquí la diabetes. Y parece que Sí, no y la hay. aparte, no sé si la retinopatía es unilateral, creo que es bilateral. Es bilateral, pero generalmente no afecta simétricamente. Entonces sí es posible que se empiece a perder la agudeza visual de un ojo antes que la del otro. ¿Sí? Aquí no le hemos hecho más, ¿no? Estamos aquí muy al principio, donde, como bien nos lo dijo David, pues habría que preguntarle, pero no parece ser. ¿Sí? Ahora, el que sea de un solo lado no elimina la posibilidad de retinopatía, porque la puede tener dos, pero solo puede haber perdido la agudeza de un lado. Aquí lo que le elimina es que, bueno, no, aparentemente no tiene el antecedente de estar diabético, no lo pusieron, ¿sí? Pero hay que indagar. Esto no lo podemos descartar del todo, pero ¿qué lo descartaría, Gloria? ¿Cuál es el síntoma principal del glaucoma antes de que empiece a perderse la agudeza visual, Gloria? ¿Alguien quiere ayudar a Gloria y a David? ¿Qué es lo que se presenta en glaucoma antes de que haya empezado a perderse la agudeza visual? Y este ya tiene 4 años, y si no le han hecho nada a su glaucoma, lo tendría más. ¿Cuál es el dato clínico? Que es el primero y que se persiste mientras no se resuelve el glaucoma. Pues hay mucha presencia de dolor, ¿no? De ocular y de cabeza. Exactamente. Parece que el glaucoma es como que se estuviera inflando el ojo de agua. Y la tensión del globo ocular causa dolor. Y es esa tensión intraocular lo que causa daño en la retina. Pues aquí pues no nos dice nada el paciente, ¿no? Y si no se hubiese resuelto ese glaucoma, nos vendría diciendo que tiene dolor, ¿sí? Entonces fíjense cómo con datos así viendo de un lado por a otro, estamos tratando de quitar cosas, ¿sí? No las estamos eliminando del 100%, pero estamos quitando las posibilidades. Esto. ¿Parecería o no parecería? Gloria. Pues no. Porque además sería muy fácil, ¿no? En la siguiente fase diríamos si sí o si no. Con una lamparita pudiéramos saberlo, ¿no? Y además tiene 26 años de edad. Si tuviera una catarata, ¿de qué tipo la tendría? Si tuviera una catarata a los 26 años de edad. ¿Cuál sería la causa? Por ejemplo, yo ya tengo derecho a tener catarata y además bilateral, ¿no? Tengo 62 años de edad. Pero él tiene 26. A ver, ¿alguien quiere decir cuál sería la consecuencia no la consecuencia, la razón por la cual una persona de 26 años, que cuando tenía 22 años perdió la agudeza visual, si fuera por una catarata, ¿qué hubiese precedido a esa catarata? Y que seguro nos lo diría. ¿Qué fue? ¿Algún traumatismo? Exactamente. Y seguro nos lo diría. Nos vendría diciendo, a partir del traumatismo, empecé a perder la agudeza visual del ojo derecho. Y aquí no hay nada. Y va lo mismo para esta o para alguna enfermedad sistémica.
Va lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene 26 años de edad. ¿Sí? Y eso pues ya está quitando muchas cosas, ¿eh? Y entonces nos quedamos con estas dos. ¿Sí? Aquí tenemos un gran problema, porque uveitis, retinitis o corioretinitis pueden tener diferentes etiologías infecciosas o no infecciosas. Entre las no infecciosas están las inmunológicas, que aparentemente no tiene este enfermo, aparentemente. David, así, ¿qué es lo primero que se le ocurre hacer con este paciente? Realizar la exploración física con un examen oftalmológico. Ajá. Y una vez que se lo realice, porque ahí está, ahí está, aquí están los estudios. ¿Qué le haría? A ver, ya con estos estudios, Descartar que sea... ya con estos Sería estudios, descartar que sea de origen infeccioso. ¿y qué es lo primero que se le ocurre? Vamos a preguntarle a la Gloria. Gloria, con esos datos del examen exploratorio, ¿sí? Ojo derecho sin cristales, ojo izquierdo, uno sin cristales, o sea, ve bien. Oftalmoscopía a distancia, flóculos vítreos. ¿Qué de lo que está arriba descartamos? Es que desconozco qué son flóculos vítreos. Flóculos son grumos vítreos, como grumitos, manchitas, cosas que andan flotando allá. Pues se podría descartar uveitis. ¿Sí? ¿Y retinitis? También. ¿Y lo que está en rojo? Pues también se podría descartar retinopatía. Está bien. Entonces, ya nos fregamos porque no tenemos nada. Entonces, ¿qué es lo primero que se le ocurre, Gloria, con este paciente? Después de esto. Hay que ser honestos. En la medicina hay que ser honestos. ¿Qué se le ocurre? David. No sé, derivarlo ¿Qué al hacer? segundo nivel. Enviarlo al segundo nivel. Vamos a preguntarle a Yusef. Yusef, ¿qué se le ocurre? David ya nos dijo que lo va a despachar. Lo va a mandar al segundo nivel. ¿Y usted, Yusef? ¿Estás, Yusef? Dice que no tiene micrófono. Que me lo escriba. Yusef, pónmelo en el... seguro que está con su teléfono. A ver. Irene. ¿Qué va a hacer cuando le caiga y consulta un paciente como este, Irene? David ya mató su pavo, lo va a mandar al segundo nivel. ¿Y usted? No sé. Pues haga lo que hizo David entonces, si no sabe, ¿no? ¿Qué hacemos los médicos cuando no sabemos? Dos cosas. Dígame las dos que podemos hacer. También eso lo tenemos lo tenemos que aprender también, ¿eh? Uno, hace hacer lo que hizo David.
me deshago graciosamente del paciente mandándolo al segundo nivel. ¿Qué es la otra cosa que podemos hacer? Siempre de por vida, este es consejo. Tenemos que estudiar, pues, ¿no? No podemos saber en la medicina todo, ¿sí? Si nos creemos competentes, pues nos podemos dar una oportunidad que no sea un año. Claro, ya pasaron 4 años con este paciente. Les voy a decir lo que yo haría de inmediato. Lo mandaría con el oftalmólogo en lugar de mandarlo al segundo nivel. Directo con el oftalmólogo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sé que tengo limitantes a la exploración. De hecho, esto seguramente yo no tendría la capacidad de verlo. ¿Sí? Y aquí están los estudios complementarios. Miren lo que le hicieron a este paciente. Y mire, Gloria, lo que usted me dijo que no tenía. Vea lo que dice el oftalmólogo, Gloria. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un diagnóstico nosológico. Tenemos corioretinitis con zona activa de retinitis adyacente a la placa de corioretinitis. Y esto el oftalmólogo lo concluyó en una sentada, cosa que a nosotros no lo hubiésemos podido hacer. Primero porque no tenemos los elementos para hacerlo correctamente, ¿sí? Y segundo porque no tenemos la experiencia para ni el equipo ni la experiencia. Claro que cuando nos muestran unas fotografías como las que estamos viendo acá, pues no nosotros las hicimos y sí podemos ver las fotografías y sí podemos compararlas. Entonces ahora sí, Gloria. Estamos en clase de infectología y eso acorta las posibilidades, ¿sí? ¿Cuál sería el diagnóstico? Pues podría ser toxoplasmosis, que recuerdo que es la que causa afección visual. David. Sí podría ser toxoplasmosis. ¿Quién nos dio toxoplasmosis? ¿Ayer? ¿Lilian? No, doctor, mi tema fue brucelosis. ¿Quién nos dio toxoplasmosis? A ver. Paula, ¿no? Paula, sí es cierto. Paula, ¿qué opina Paula? Puede ser toxoplasmosis. Pues yo diría que no. ¿Por qué no, Paula? A ver, recuérdenos cuáles eran las variedades clínicas de la toxoplasmosis. Corioretinitis y uveitis. O sea, la ocular, toxoplasmosis ocular, y la ocular lo que veíamos sería corioretinitis y uveitis. ¿Cuál es la otra variedad, la más frecuente? La ganglionar. La ganglionar. ¿Y la que ocurre en el inmunocomprometido? La cerebral. La cerebral. Y luego hay una variedad en el recién nacido, ¿sí? Que es la congénita, y ahí hay malformaciones, hay hepatitis, hay otra cosa, ¿no? Estamos fuera de... ¿Por qué nos dijo que no? Si ya me dijo que la variedad ocular causa corioretinitis. ¿Por qué me dice que no puede ser esto una toxoplasmosis?
Paula. Pues porque no tiene ningún otro signo y igual generalmente la forma pues, ocular no es muy común y es más grave entre inmunocomprometidos y pues no al parecer no es reactivo a VIH, así que Vamos a seguir. Ustedes, yo les digo, yo no sería capaz de ver la corioretinitis, porque no estoy capacitado para eso, no fui adiestrado para eso. Pero yo, cuando veo a un paciente adulto joven que no recibió un trauma directo en el ojo, que no tiene datos de enfermedad sistémica, lo primero que hago es mandarlo al oftalmólogo. Y si el oftalmólogo me dice que lo que ve es una corioretinitis, lo primero que pienso, ¿sí? Si no tiene VIH es en una toxoplasmosis. Y si tiene VIH, en toxoplasmosis y citomegalovirus. En ambos dos, ¿no? Entonces, en este caso, este paciente, hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Tendríamos que pensar en toxoplasmosis. ¿Qué le haríamos, Gloria, para confirmar o eliminar toxoplasmosis? Sería la serología con inmunoglobulina G y M. Perfecto. Entonces, miren cómo aquí, ahí está el resultado. A ver. Vamos a ponerlo acá. Bueno, lo puse, aquí está. Este es un caso clínico. Vamos a ver. Ya lo espera, aquí está. Y hay otro más. ¿Sí? Hay otro más. Aquí están las fotografías. Este es el caso clínico 2. Igual, miren. Pérdida de la agudeza visual del ojo derecho. ¿Sí? Aquí es un niño de 11 años. ¿Sí? Que pierde la agudeza. ¿Sí? Notaron pérdida de la agudeza visual del ojo derecho. Y lo confirmaron al hacer los estudios. Aquí pusieron que otro dato importante es que tiene criadero de palomas y de mascotas en su casa. A ver, creo que el fondo de ojo, lo mismo. Datos de corioretinitis. Y su prueba para anticuerpos. Por inmunofluorescencia indirecta, IgM positivo, 1 a 460 para toxoplasmosis. Hay dos casos. Una en un militar de 26 y el otro en un niño de 11 años con pérdida de la agudeza visual del ojo derecho. Pues ahí tiene ahí, les pegué aquí en el chat para que vean la discusión, para que la lean con calma y oigan lo que los autores discuten respecto a estos dos casos y respecto al diagnóstico que están haciendo. Aquí, miren. Bueno, tenemos tiempo. Vamos a pedirle a Gloria. Lea aquí. Aquí, Gloria. Ok. Con la inmunofluorescencia, a ver, ¿desde ahí, desde todo lo azul? Sí, desde aquí, desde lo que está azul. Ok. Títulos positivos de inmunoglobulina M antitoxoplasmosis confirman una infección adquirida en los últimos meses y títulos elevados de inmunoglobulina G en jóvenes y adultos sugieren también una forma adquirida en el pasado próximo.
Las pruebas serológicas más usadas son IFI, ELISA, HIA, prueba de Sabin y Feldman, reacción de fijación del complemento, aglutinación en látex e inmunodifusión en agar. Con la inmunofluorescencia indirecta, la reacción se lee al microscopio de luz ultravioleta y se determina el título de la última dilución del suero, en la cual se encuentra fluorescencia de la pared del parásito. Un título de 1,64 se interpreta como infección pasada o muy reciente. Reacciones alrededor de 1,256 se consideran como títulos intermedios y pueden indicar infecciones estabilizadas o recientes. Los títulos de 1,1024 o mayores sugieren infección activa, que en estos casos los títulos sugieren lo anteriormente expresado. Y ahora, nada más para ya terminar con esto que es muy importante para ustedes. Véale. Lo que está en azul. ¿Cuál, doctor? Es que no se me cambió. ¿No se le cambió? A ver. No. El párrafo que está arriba donde dice la retinitis. De donde empezó a leer. La retinitis. Arribita, ok. La retinitis ocasionada por el parásito se asocia con manifestaciones inflamatorias de magnitud variable que pueden involucrar distintas partes del ojo, produciendo vasculitis, vitritis, coroiditis y uveitis anterior. Es bueno considerar que cuando un paciente adulto joven inmunocompetente se presenta con una retinitis focal asociada o no a una cicatriz corioretiniana, deberá considerarse que la toxoplasmosis ocular es el diagnóstico más probable. Esto es lo que yo les estaba diciendo. ¿Sí? Adulto o niño con pérdida de la agudeza visual aguda y con datos de retinitis o corioretinitis es toxoplasmosis hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inclusive podemos iniciar el tratamiento en tanto confirmamos la enfermedad. Y aquí no vamos a hablar de los detalles del tratamiento, porque la única que lo sabe es Paula. Bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Estamos a 5 minutos. ¿Pueden dejar de grabar, por favor?